Bueno, vamos a empezar. Buenos días a todos. Y lo hagan de forma correcta, porque yo he tenido alguna dificultad, bueno, he estado un poco atrasada en calificar tareas, ¿no? Y ayer revisé unas palabras, pero en el sentido general está bien, ¿verdad? Cuando se les diga que integren 2 informes, no es necesario, ¿verdad? Y siempre quedo a sus órdenes. Pasen un feliz sábado y fin de semana. Bendiciones. Me alegra ver. Lita, esto nos vamos. No se le oye. ¿Cuándo vence esta actividad, Lita? Disculpe, ¿para cuándo tenemos para subir? Para el jueves, hasta el jueves. Ok, gracias. Bueno, me alegra mucho ver a más de sus compañeros conectados. Espero que estén bien, ¿verdad? Estén muy bien todos. Gracias, Lita. Y que pasen un bonito sábado. Bendiciones. Hola, buenas tardes. Mucho gusto. ¿Qué hora es ya? 14:30. Vamos a dar unos 5 minutos en los que se conecte el resto. Ya iniciamos en un ratito, ¿eh? Vamos a esperar a ver si... ¿No les costó entrar a los que ya están adentro? Como que ha estado dando algo de problema el Blackboard. No, fácil. Sí, escuché que en la mañana ya estaba algo complicado. Hola, mi nombre es Sasha.
Bueno, buenas tardes. ¿Cómo les va? Ya esperamos 10 minutos. Vamos a iniciar con los que estemos. ¿Sí están o no están? Hay 7 participantes. 1, 2, 3, 4. Aleida. Buenas tardes. ¿Necesitas un logo memorable para tu marca? Entra al creador de Jacqueline, Manuel. logos de Wix y empiézalo ahora. Nairobi. Hola, mi nombre es Ashley. Bueno, y hoy tengo un nuevo vídeo y espero que os guste. Vamos a comenzar. En el vídeo de hoy os traigo... Se conectan los demás en el transcurso. Bueno, entonces vamos a continuar con los par de ejemplos que teníamos previstos para la semana pasada, pero por tiempo, pues igual solo logramos cubrir dos que fueron pruebas de hipótesis siempre respecto de para una media, ¿verdad? Donde nos dan el promedio, la media poblacional o la media aritmética. Y los que trabajamos fueron para datos mayores de 30, mayores o iguales que 30, que son cuando nosotros usamos las tablas de distribución normal o tablas de Z. El día de hoy pues vamos a hacer un par de ejercicios de lo mismo tema con datos menores de 30, en la que nosotros para pruebas de hipótesis menores de 30, pues vamos a utilizar siempre, ustedes se recuerdan, la fórmula que usábamos para mayores de 30, pues es exactamente igual que esta que ustedes ven aquí, solo que en lugar de la tabla T, nosotros vamos a usar vamos a usar aquí el valor de la tabla de student, ¿verdad? A diferencia de la fórmula anterior, nosotros teníamos una Z por aquí. Entonces, ¿en qué radicaba la diferencia? ¿Se recuerdan? En la cantidad de datos. Lo demás es exactamente lo mismo, ¿verdad? Donde nosotros nos van a dar una desviación poblacional o desviación estándar, que en aquel caso, si recuerdan, el simbolito era para esta S que está aquí, lo voy a marcar, esa es la desviación. En la otra fórmula pues está de esta forma. Es al final de cuentas lo mismo, ¿verdad? La desviación estándar, ¿verdad? Solo que lo que cambia es la letra. Entonces, cuando en los libros o en algún ejemplo o algún video que ustedes miren, lo representen con la letra S, normalmente pues están utilizando menos de 30 datos, ¿verdad? Entonces, por eso se representa con esta letra S. Y cuando tienen mayor de 30 o igual a 30 datos, pues ustedes van a ver en la formulita el símbolo S, ¿verdad? Pero al final los dos son la desviación. La desviación típica o desviación estándar son desviaciones, ¿verdad? Entonces, en eso radica de repente la diferencia en la fórmula que ustedes miran una S a diferencia de la sigma esta que tenemos aquí. La raíz de n, pues es exactamente la raíz del número de datos como teníamos, y igual aquí va a ser la media y el promedio, ¿verdad? Igual que la otra forma. Y en vez de tener Z, pues vamos a tener la letra T. Entonces, ¿en qué radican? Básicamente en que probablemente nos van a dar la desviación estándar, que era el caso de los ejemplos anteriores que ya no la daban, o puede ser, como uno de los ejemplos que van a ver, que no nos dan la desviación estándar, pero en el número de datos para que nosotros podamos sacar la desviación estándar. Ustedes, pues, si no se recuerdan, ahorita lo vamos a recordar. En el primer parcial, pues, nosotros vimos cómo sacar la desviación estándar en base a una tablita. Ahora sacábamos el promedio
y restábamos el promedio menos los datos que nos daba. Después de esa columna nosotros la elevábamos al cuadrado y a esa sumatoria pues le sacamos una raíz cuadrada, ¿verdad? Ahí vamos a ver la fórmula más adelante y con eso teníamos la letra S o la desviación. Entonces en eso pues radica la diferencia en que nosotros nos pueden dar la desviación o nos va a tocar encontrar la desviación. La letra S que ustedes ven ahí. La raíz de n, pues esa es la cantidad de datos que nos van a dar. Ese va a ser dato del ejercicio. Igual la X y la letra U o mu que miran ustedes ahí, pues son datos del problema. Y la letra T, pues es el valor que nosotros vamos a encontrar ya en la tabla de Student, ¿verdad? Que son la tabla que sigue después de las primeras dos tablas de valores de Z que nosotros veíamos en el ejemplo anterior. Entonces, en eso radica la diferencia, en que nos puede tocar encontrar la desviación o puede que no la den. Y que a la hora de encontrar los valores, no los vamos a buscar en la tabla de Z, sino que en la tabla de T. ¿Cómo sé yo en qué tabla voy a encontrar mis valores cuando me den un ejemplo de este tipo? Pues en el número de datos, ¿verdad? Si yo tengo menos de 30, si ustedes me dicen que son 29 personas las que vamos a estudiar, y ustedes automáticamente van a decir, no, yo no lo tengo que buscar en Z, no que esté. Y si les digo son 30 o 31 personas que vamos a investigar, pues ustedes van a decir, como es mayor que 30, hola, como es mayor que 30 o igual que 30 el valor, pues sí uso la tabla Z de la semana pasada, ¿verdad? Entonces, el procedimiento es exactamente el mismo que les expliqué la vez pasada, en donde vamos a rechazar una hipótesis nula y en donde una alternativa. El comportamiento gráfico es exactamente igual y el análisis que se hace es exactamente igual que el otro, ¿verdad? Vamos a encontrar un valor crítico o el valor frontera o el valor límite, que es el que encontramos con la tabla. Para los ejemplos de la semana anterior, lo encontrábamos con la letra Z o la tabla de Z, ¿verdad? Y si caía en el área sombreada, ustedes se recordaban, si era hacia la derecha, pues usábamos la tabla negativa, de valores negativos, y si era a la izquierda, perdón, y si era hacia la derecha, pues usábamos los de positivos. Si caía dentro del área sombreada, se rechazaba la hipótesis nula, y si caía dentro del área no sombreada, se aceptaba la hipótesis nula. Vamos a encender la camarita, a ver si se lo va a tener. Entonces, básicamente, el análisis va a ser exactamente el mismo. Únicamente, lo que varía van a ser los valores que voy a buscar en las tablas, que van a ser los de T, y los datos que nos pueden encontrar la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro, antes de hacer el primer ejemplo, ¿verdad? ¿Qué otra encontrar yo? Nosotros, o tomar en cuenta, el valor alfa, o este alfa que salió medio chuequito, que era miramos ahí el valor de significancia, pues es un dato del problema, ¿verdad? Que también se utiliza para la tabla ¿verdad? Igual que para la Z, ese alfa nos pueden dar 0.05, 0.01, depende si nos están diciendo el 95%, mi alfa es 0.05, ¿verdad? O 1 menos 0.95, el alfa es 0.05, y por ejemplo, si me dicen el 99%, pues 0.01, y depende de confianza, pues ese es el alfa que yo voy a usar. Los valores donde dice GL ahí, por ejemplo, en esto que dice aquí, esto que estamos enfocando aquí, ese GL se le llaman grado de libertad, y son los valores que nosotros vamos a ubicar en la tabla de T, en la columna, ¿verdad? A la izquierda, ya más adelante vamos a ver la tabla para que la ubiquen. Entonces se le llama grados de libertad. Entonces, por ejemplo, nosotros el valor que vamos a buscar lo vamos a cruzar con los grados de libertad, que quiere decir el número de datos que me den. Entonces, por ejemplo, para este ejemplo, sin antes de haber leído el ejemplo, mis grados de libertad que yo voy a utilizar, si a mí
como dato original. Me dice que solo le voy a restar 1 a esas 11 parcelas y yo voy a buscar en la columna de 10, no de 11, y voy a buscar esto de 10, no de 11. Está aquí, ¿verdad? Ese es ahorita lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que significa al final de cuentas, pues, y el n-1 que aparece ahí, y esa GL, ya que son los grados de libertad, que lo único que varía, pues, es la forma de buscarlo en la tabla. Entonces, partiendo de esto, pues, el procedimiento, el análisis es el mismo, ¿verdad? Probablemente les va más procedimiento porque puede ser que el problema no nos den ese que habíamos visto en la fórmula, que es el caso de este ejemplo 1. Entonces se los voy a leer. Dice que se sabe que bajo condiciones de invernadero presenta 25 flores por planta, ¿verdad? Se recuerda que esa de Valorger, pues nosotros íbamos a usar como la letra mu, pues el otro dato que nos dieran, ¿verdad? O que si no nos lo dan, nosotros lo vamos a poder encontrar, ¿verdad? Entonces dice, sin embargo, en floricultura han desarrollado una nueva variedad que, según afirman, presenta un número de flores mayor. Realmente me están diciendo que, pues, que es, se recuerda que cuando era menor, a la diferencia de esas medias, pues yo iba a usar el lado izquierda. Cuando era mayor, pues iba a ser la cola derecha. En este caso, pues sin que yo tenga mayores datos, pues ya me dijeron flores mayor. Entonces, una gráfica siempre forma como de campana que hemos visto en la clase pasada, solo que hacia la derecha, de igual forma. Después de establecer que 11 parcelas experimentales bajo las condiciones de invernadero encontraron los siguientes datos. En los ejemplos de la semana pasada, de una vez me decían, con un promedio de tal y una desviación de tal valor. Este ejemplo, pues no me dan ese dato, solo me dice que son 11 parcelas y me dice que presenta 25 flores por planta y me van a dar los valores o una tabla de valores. Entonces, los que me dan como parte del problema, ¿verdad? Estos datos son los valores que me dan, que son los que dice que presenta de las 11 parcelas, cada parcela va a dar X cantidad de flores, ¿verdad? Entonces, aquí son 11 parcelas, ustedes miran ahí, y entonces, si queremos ver, pues la otra da 27, la otra que tenemos aquí, pues da 30. Sí, no hay problema, si se desconectan, ahí igual ahí está les voy a dar grabar, les voy a iniciar grabación. Entonces, de la semana pasada, pues, como eran para datos mayores de 30 o igual a 30, perdón, normal Z, ¿verdad? Y para este ejemplo, que son pruebas de hipótesis con datos menores de 30, las tablas de estudio. El análisis exactamente para nosotros poder aceptar o rechazar una hipótesis nula y una alternativa igual, ¿verdad? Se recuerdan que en el enunciado del ejemplo decía que eran para mayores, datos mayores, ¿verdad? Entonces automático a saber que el área sombreada iba a ser hacia la derecha, ¿verdad? Entonces esos son los únicos datos que me dan. Y me dan la tablita. Otra parcela pues va a tener 32, ¿verdad? Para otra parcela de las 11 pues va a tener 28, otra va a tener 30, otra va a tener 29, otra va a tener 32, otra va a tener 28 y otra va a tener 26. La que nos dan de datos, la letra U, que nos dan como datos de problema, pues son estas 25, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan en los ejemplos de 25 flores y un experimento o alguien más hizo una investigación y obtuvo que es un promedio de, por ejemplo, 20 o 28 punto algo flores o 29 flores, ya me estaban dando de una vez el promedio.
¿verdad? Pero aquí no me dan el promedio. De esas 11 parcelas se hizo un análisis y determinaron que cada parcela tuvo X cantidad de flores, que son los datos que están aquí. Los datos, a mí lo que me toca hacer es, obviamente, encontrar el promedio, que es aquí, de acuerdo a la fórmula. Aquí no la tiene, pero es esa X, esa barrita ahí. Y la desviación estándar, que en este caso es esta, es que tengo aquí. Entonces ustedes dan esos dos datos, ni el promedio, que era la X con la barrita, ni no, tampoco me dan. Con algunos ejemplos puede que se los den. En este caso específico no me los dan. Solo me dicen que hay 11 parcelas y esas 11 parcelas, en la parcela número 1 hay 26, en la 2 hay 27, en otra hay 30, en otra hay 32, en otra hay 28 flores, en otra hay 29, otra vez 32, en otra 28 y otra 26. Me dan los datos, pero yo puedo encontrar ese X y voy a encontrar esa F también. Yo la puedo encontrar, ¿verdad? Entonces, escuchando con la conexión, por lo menos se ve, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí. Le quita ahí, sí que. Bueno, entonces, estábamos en que vamos a encontrar ese promedio y esa S, ¿verdad? Entonces, primero vamos a encontrar el promedio. Vamos a encontrar, sí, el problema aquí. Entonces vamos a encontrar este dato de los 25, el dato del problema. Ahí está al inicio, ¿verdad? Y ustedes lo pueden descargar, esa presentación está ahí en la plataforma y la pueden descargar para tenerla siempre a la mano ahí para ir viendo. Entonces, ese U25 es el dato del problema. Entonces, este promedio nosotros lo podemos encontrar ¿cómo? Sumando cada uno de los datos y dividiendo dentro de la cantidad de datos. Entonces, vamos a hacer primero, si quieren, el cálculo de la S de la X promedio. Una pregunta. Antes de... ajá. ¿El primer dato de qué era, dijo? ¿Los 25? El dato de 25 es este dato que se me están dando. La de las 25. El invernadero, la variedad de hierbera, que es la letra MU. Y el análisis que piden después, es como el dato que da por hecho, ¿verdad? Es como cuando ustedes les digan, McDonald's hace 25 hamburgueras, pues aquí en estas condiciones normales, ese invernadero da 25 flores, ¿verdad? Es dato que es como una afirmación, ¿verdad? Y es como la hipótesis nula, es el dato que se da por hecho. Y la hipótesis alternativa es el que vamos a probar con los datos que nos dan. Entonces, por ejemplo, para el caso de McDonald's, era... Perdón. Disculpe, ingeniero, es como la base para iniciar el ejercicio. Correcto, el dato que les dan como... Ustedes se recuerdan que la hipótesis... Perdón. En todo eso, cuando yo veo un montón de datos, me digo, pero ¿cuál es la base o cuál es el inicio del ejercicio? Pero sí, ese es, perdón, siga. Lo que ustedes tienen que saber es ubicar los datos, ¿verdad? Porque al final, ustedes se dan cuenta que la fórmula es una cosita aquí que está en este rectángulo que ustedes tienen aquí. Esa es su fórmula, ¿verdad? Esa es la fórmula que ustedes van a ocupar. Esa formulita. Entonces, eso que está ahí en azul, ¿verdad? Entonces, esa es la fórmula. Ajá. Esa es la fórmula. Entonces, igual que la de Z. Entonces, no es nada complicado. Lo que tienen que saber es ubicar esos datos. Entonces, tienen que leer el enunciado del problema. Entonces, para ver qué datos les están dando.
les decía que la semana pasada pues ya les aparecía, les daba el dato de que se sienta por hecho el dato de la hipótesis nula y les ponía el ejemplo de las hamburguesas. Entonces, por ejemplo, que dice que yo quiero tener como hipótesis nula de que McDonald's Puerto Barrios hace 25 hamburguesas, esa es la afirmación que tiene el restaurante de aquí, por ejemplo, ¿verdad? Pero va a venir un supervisor de Guate y va a venir un estudio y puede ser que el dato que traiga él quiere decir que es la hipótesis alternativa que hay que probar. ¿Cuál de las dos? ¿Cómo se probaba? Con la sombrita del área roja en la gráfica, ¿verdad? ¿Y cómo encontrábamos esos datos? Pues uno era con la gráfica, buscándolo en la tabla, y otro era con la fórmula. Y los comparábamos, ¿verdad? Si quedaba dentro del área roja y si quedaba dentro del área blanca. Si quedaba dentro del área roja, era la hipótesis alternativa la que se aprobaba, y si quedaba dentro del área blanca, era la nula, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí en esta grafiquita, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se hacía. Entonces, ese 25 es la cantidad como que de base que me están dando del problema, ¿verdad? ¿Qué es esto? Eso me lo están dando del problema. Y ahí no me están diciendo nada más, solo me están diciendo que ese dato de flores, ese número de flores, es mayor, ¿verdad? Mayor. Entonces, yo desde ahí ya voy a saber que mi gráfica va a ser o va a tender hacia la derecha, ¿verdad? La parte roja va a ser hacia la derecha o de cola derecha. Pero nosotros también lo podemos saber cuando hacíamos la diferencia de esta letra X con la mu, ¿verdad? Que nosotros teníamos, ¿verdad? El promedio menos la letra mu que nosotros tenemos en la gráfica. Entonces, si me quedaba positivo el valor, pues yo lo iba a agarrar para la derecha. Si me quedaba esto menos esto, me quedaba positivo, yo sabía que mi gráfica era aquí. Y si cuando yo hacía esto menos esto me quedaba negativo, mi marquita roja me quedaba aquí. Eso es lo que nosotros usamos, ¿verdad? Entonces, ahorita, como dato del problema, me dice que es mayor, yo ya voy a saber que es a la derecha sin haber encontrado este dato de 28.45 y este dato de S2.38. Eso es lo que vamos a encontrar ahorita. En el problema no lo dan, pero me están dando estas 11 parcelas, dice, y que cada parcela da esa cantidad de flores. Las flores que damos por hecho como la hipótesis nula del problema era de 25. Entonces me están diciendo, pero se estudiaron 11 parcelas y cada parcela dio estas cantidades de flores. Una parcela dio 32, otra dio 30, otra dio 28, otra dio 25, otra dio 30, otra dio 26, 29, 30, 28, 26. 11 parcelas y dieron esos datos. Entonces, ¿qué era la X? Era el promedio de esos datos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Encontrar el promedio de esos datos. Ustedes se recordaban que lo primero que hacíamos, según el examen parcial pasado, o los ejemplos que vimos cuando nos daban una cantidad de datos, que era ordenarlos de menor a mayor. Entonces, ¿ustedes se recuerdan? Estos datos que están aquí, los que hice fue ordenarlos de menor a mayor. Son los 11 datos que nosotros tenemos aquí. Entonces vine yo y hago mi tablita y puse el menor 25, 2, 26, 26, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 32, 32. Son los 11 datos o las 11 parcelas que dice, ¿verdad? Parcelas, ¿verdad? Esos son los datos del que me está dando el ejercicio, que son estos que tengo yo aquí arriba, ¿ver? Estos datos son los que tengo yo aquí. Entonces vengo yo y los ordeno. Ajá. En los datos que tenemos aquí, los 11 de datos, ese 25 ya es el 25 de las 11, de las 25 flores, ¿verdad? No, el dato de que nos dan de los 25 es dato del problema. Aparte me dieron la tablita. ¿Está incluido dentro de esa tablita? No, eso es lo que pasa que en el dato del problema era 25, ¿verdad? Y en la tablita quiere decir que el que va a venir a experimentar o el que viene de Guate o el supervisor de Guate, pues yo siempre les pongo de Guate haciendo la analogía con McDonald's, ¿verdad? Que le decía que el dato que tiene McDonald's de Barrios es que hace 25 hamburguesas. Aquí en este caso estamos hablando de flores. Entonces, el estudio que va a tratar de o aceptar la hipótesis de que sí se hacen 25 hamburguesas o son 25 flores, o votar esa hipótesis y aceptar lo que va a hacer el estudio, arrojó de que
se examinaron 11 parcelas, diferente de la de 25. Esa 25 es un dato que ya existe. Entonces, casualidad cayó que hay un 25 también, ¿verdad? Es pura casualidad que hay un 20. Ajá, entonces ya es parte del problema del análisis que se va a hacer. Entonces, me dan esa tablita y casualmente hay 25, ¿verdad? Y al final son 11 parcelas. ¿Por qué son 11 parcelas? Porque aquí me lo dice el problema, 1, y si yo cuento los datos, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Son las 11 parcelas, ¿verdad? Las 11 parcelas. Entonces, si le pueden apagar el microfonito ahí, que ande abierto, por fin, que no se escuche. Ahí está. Entonces, esas 11 parcelas arrojaron que una parcela da 26, otra 27, 30, otra 32, otra 28, otra 25, otra 30, otra 29, otra 32, 28 y 26. Entonces, para yo obtener los datos que me sirven, que es el promedio, que es la X, y la desviación, que es la S. ¿Por qué? Porque son parte de la fórmula, ¿verdad? Entonces, esta N ya me la dieron. ¿Por qué? Porque son 11 parcelas, ¿verdad? O 11 datos. Esta mu son los 25 que están allá en el enunciado del problema. Esos 25 ya me los dieron. ¿Qué no conozco? La X y la S. Pero me dieron los datos de las parcelas que tengo aquí. Entonces, con esos datos, yo puedo encontrar el promedio y la desviación estándar. Entonces, vengo yo y voy a hacer una tablita con esos 11 datos. Voy a agarrar del menor al mayor. Ustedes se recuerdan que yo agarraba del menor al mayor. Entonces, los ordenábamos. Y empiezo 25, 26, 26 otra vez, 27, 28, 28, 29, dos veces hay 30 y dos veces hay 32. ¿Cuántos datos son? 11, ¿verdad? Si no me creen, los cuento. Entonces, ¿cómo encuentro yo la X con la barrita o el promedio? Yo voy a sumar 25 más 26 más 26 más 27 más 28 más 28 otra vez más 29 más 30 una vez más 30 otra vez más 32 más 32 perdón, da 313 dividido 11 sale 2845. Correcto. Entonces ya con esa operación yo ya encontré el promedio o la X barrita, ¿verdad? Tal vez a eso va, pero ¿y el 238 de dónde sale? ¿El cuál? El 238, la desviación. Que todavía no he llegado ahí. Voy aquí en esta columna ahorita. Entonces ahorita lo que vamos a encontrar, ¿se recuerdan de la tablita? Con los datos que teníamos son los datos que me dieron, ¿verdad? Los ordeno de menor a mayor. Eso ya lo saben. Entonces voy a sacar el promedio sumando todos los datos y dividiéndolos dentro de 11. Te da 28. Entonces yo hacía otra columna con la X barrita, que es esta aquí, ¿verdad? Y colocaba 28, 28, 28, 45 a cada columna, a cada fila, perdón, a cada uno venía 28, 28, 28, 28, 28. Después hacía otra columna y restaba este dato que está aquí, el primero, menos este, ¿verdad? Entonces, 25 para que me diera este dato, ¿verdad? Entonces, si ustedes lo hacen, les debe quedar exactamente esos valores que están ahí, ¿verdad? Entonces, si ustedes restan 25 menos 28,45, les da menos 3,45. Y ahí agarran 26 menos 28,45 y les va a quedar menos 2,45. Otra vez menos 26 menos 2,45. Y ahí 27 menos 28,45, 1,45. Y ahí 28 menos 28,45 menos 0,45. Otra vez, como está repetido, se lo resto 28,45 y me queda .55. Y ahí 30 menos 28,45, 1,55. Otro 30 otra vez, como está repetido, menos 28,45 es 1,55. De ahí 32
menos 28.45, 3.55, y ahí 32 menos 28.45, otra vez 3.55. Entonces, primero ordeno de menor a mayor. Segundo, saco el promedio. El promedio es sumar todos los datos dividido la cantidad de datos. Entonces son todas las sumas dividido 11. Da cabal, como dice Manuel, ¿verdad? 28.45. Hago otra columna donde pongo 28.45 para cada celda, ¿verdad? O para cada celda que voy a restar yo. Resto los dos. Con este y me da este otro. Y así hago para cada una de las celdas, ¿verdad? Ustedes pueden chequear para cada uno a ver si dan estos valores que yo les coloqué aquí, ¿verdad? Pueden hacer unos 3 o 4 comprobándolo con su calculadora para ver si la resta de uno menos el otro da esos valores. Lo pueden chequear si lo tienen a la mano, ¿verdad? Entonces, si ya chequearon alguno de ustedes esos, pues que da eso, pues después voy a proceder. Y este valor lo voy a elevar al cuadrado o lo voy a multiplicar 2 veces, ¿verdad? El mismo valor. Entonces, menos 0.45 elevado al cuadrado me va a quedar 11.93. Menos 2.45 elevado al cuadrado, 6.02. Menos 2.45 otra vez al cuadrado, ¿cómo es el mismo? 6.02. Menos 1.45, 2.2. Menos 0.45, 0.21. Menos 0.45, 0.21. Y así me lo llevo, ¿verdad? Hasta 3.55. Otra vez, 12.57. Esos dos, 3.55, 12.57. Y hago mi columna de el XY menos X barrita al cuadrado. ¿Todo bien ahí o alguien tiene duda de eso? Eso ya lo vimos en el primer parcial. Y es cómo sacar la desviación, la varianza. ¿Se recuerdan? Lo que íbamos a hacer era la varianza y la desviación estándar, ¿verdad? Entonces, solo ahí a donde le va al cuadrado el 3.45 a mí me da 11.9025. Ah, ya que a Alejandra también le da igual. Menos 3.45. Al cuadrado da 11.9025. Vamos a chequear. Ahorita vamos a chequear. Permítame. 3.45. Y en la de abajo a mí me da 6.0025. Sí, igual le da Ale. Así igual, vamos a chequear ahorita entonces. Vamos a compartir. 90.25, ¿verdad? Vamos a compartir aquí el... Y como a veces a un decimal no se altera el resultado. Ajá. Ahorita vamos a ver el Excel. Tengo un Excel aquí. ¿Dónde lo saqué? Y lo pegué. Entonces vamos a compartir aplicación. Permítame. Ok. Bueno, entonces vamos a revisar aquí. Este lo... .45 al cuadrado, ¿verdad? Ajá, 11.90. Esa es la que le daría. ¿Qué otra más? Igual a de abajo, 6.0025. Ha de ser por ahí. Exacto. Es que aquí tengo, ya tengo 3.4555, ¿verdad? Que era con decimales que lo tenía. Entonces, por eso es que les al aproximarlo. Porque nosotros lo estamos haciendo cabalito. En cambio, ahí sí lo está haciendo con todos los decimales. Excel con todos los decimales. Entonces, en eso está la variación. Pero, por ejemplo, por ejemplo, aquí, donde ustedes meten aquí el promedio y seleccionan promedio y meten todos los valores y da 28.45. Y se meten en la fórmula de desviación estándar y seleccionan todos los datos, 2.38. Entonces, aquí porque se los puse con solo hay más decimales, 35. Si ustedes hacen 35.45,
3.45 por 3.45. ¿Cuánto les da 3.45, 45? Y 3.45, 45. Entonces les va a dar... Ahí sí da 11.93. Y va subiendo 1, exacto. Entonces, vamos a usar 4 decimales. Entonces, pagamos bolas, así igual en el examen, ¿verdad? 4 decimales. Entonces nos va a quedar 11.93. Entonces, es igual que está aquí, 11.93. Con 4 decimales. Si uso más decimales, más exacto todavía, ¿verdad? Pero vamos a usar 4 decimales. Con 4 decimales, pues nos queda el 11.93. ¿Cuál les voy a compartir este Excel de donde lo obtuvimos, ¿verdad? Entonces, se los voy a poner ahí también en el de aprendizaje y terminar la clase. Entonces, voy a compartir aquí, permítanme. Compartir archivos y estaba en la diapositiva número 4. 5. Bueno, entonces usando los 4 decimales, igual lo van a ver en el archivo ese de Excel. Les va a quedar estos datos, ¿verdad? Ajá. Disculpe, ingeniero, no entendí a las compañeras, pero ya le entendí. Los datos no tendrían que variar porque a mí me sale 11.90 en la casilla donde está el 25. Ajá. El 11.93 sí, a mí me sale 11.90. Esas décimas afectarían el resultado. Va a variar por poquito, pero por eso les estoy diciendo que vamos a usar 4 decimales. Aquí porque yo sí los ocupé en el Excel que estaba ahí, pero para efectos de pegarle la imagen, pues solo le coloqué solo aparecen los 2 decimales, ¿verdad? Pero si usted pone aquí a la par de este 3.45, hay otro 45 aquí. Entonces, si usted multiplica 3.45, 45. Por eso es que... por eso es que está ahí. Yo les voy a compartir el Excel, ¿verdad? Para que ustedes lo miren. Entonces, ustedes lo que tienen que usar es más decimales. Desde aquí, por ejemplo, desde el 28.45, si ustedes usan 4 decimales, pues les va a variar aquí para que ustedes tengan ese otro decimal aquí, ¿verdad? Y después al elevarlo les quede aquí. Pero al final, pues no les va a variar mucho, ¿verdad? Entonces, asumamos que con los 4 decimales da cabal ese 11.93, da cabal el 602, da cabal 602, 212, 0.21, todos esos elevados al cuadrado, ustedes los colocan cabal en esta columna. ¿Para qué? Porque si ustedes se recuerdan que la fórmula de la desviación estándar decía que era la suma de la columna de XY menos la barrita X barrita elevado al cuadrado, dividido N menos 1, quiere decir que era los números de datos menos 1. Entonces ustedes tienen que poner la raíz cuadrada de ese 56.73 y abajo tienen que dividir eso dentro de 10 y a eso le sacan raíz cuadrada, a todo esto, ¿verdad? Y les debe de dar el 2.38, si quieren lo comprueban. Bien, eso da. 56.3 dividido 10 y a ese resultado le sacan raíz cuadrada y les debe de quedar este 2.38 que está aquí. Entonces, ¿qué datos eran los que a mí me sirven para la fórmula? Es la S, que va a ser esta, y la X promedio, que va a ser esta, que son datos que no me los dan en el problema, ¿verdad? No, que el único dato que me dieron a mí es el 25, que se recuerdan que está ahí atrás, ahorita lo vamos a regresar. Entonces, recuérdense de los datos, la X barrita me quedó que 28 y la S, que no me los da el problema, me quedó 2.38. Y entonces, cuando yo ya coloco mis datos que ya tengo, pues ya aparece aquí entonces este dato que es de 28.45 y esta S
de 238. Este 25, ¿se recuerdan? Era el dato que me da aquí el problema con estas 25 flores por planta. Entonces 25 flores, ¿verdad? Y lo que me dan las 11 parcelas, y las 11 parcelas es la tablita de que cada parcela tiene X cantidad de flores. Encuentro de menor a mayor y hago mi tabla. Esta que tengo aquí. Lo sumo, saco el promedio y me queda esta, ¿verdad? Si uso 4 decimales me van a quedar otros datitos aquí. Y al restar este menos este, con 4 decimales, pues me van a aparecer otros 40 y algo aquí. Y esto después lo elevo al cuadrado. Lo sumo y me va a quedar esto. Y después esta sumatoria lo divido dentro de la cantidad de datos, pero menos 1. Como eran 11 datos, 11 menos 1, 10, 56 dentro de 10. Y a eso le saco raíz cuadrada y es el 238. Entonces es el 238 que va a aparecer aquí. Y es el 2845 que aparece aquí. Que no lo sabíamos, ¿verdad? Los demás datos, N. Ajá. Disculpe, ¿que puede volver a repetir lo que había dicho anteriormente? No, me perdí ahí. ¿En qué se perdió? En donde estaba explicando, en la anterior diapositiva. En lo que está aquí adelante, la tablita esa. Sí, en donde se le había que restar menos 1. Ah, sí, es que la fórmula para la desviación estándar es esta. Para la desviación estándar se le denomina con la letra S, ¿verdad? ¿Se recuerda? Que se llama la desviación estándar, es con la letra S. ¿Por qué es con la letra S? Porque los datos son menores de 30. Y en el problema que hicimos la semana pasada, a esa desviación se la nombraban con esta como letra que les puse ahorita ahí arriba. ¿Por qué? Porque los datos eran mayores o iguales que 30. Pero al final, esta con esta son desviaciones, ¿verdad? Solo que una es para datos menores de 30 y la otra para mayores de 30. Entonces, esa es la fórmula para la S, ¿verdad? Que es esta que está aquí. La S es esto y la fórmula es esta. Entonces, lo que yo voy a sumar es la columna esta, que es este valor, es este que está aquí, la sumatoria de X y menos X del cuadrado es esa sumatoria que vaya arriba, y este que va aquí abajo es N, que el N que es el número de datos. Y el número de datos eran 11, ¿por qué? Porque decía 11 parcelas que tenían esa cantidad de datos, o los cuentan aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 datos. Entonces, a ese dato de 11, yo le voy a restar menos 1. Entonces, 11 menos 1, aquí va a quedar 10, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen que dividir para encontrar la desviación 56.73 dividido 10. ¿Por qué 10? Porque la fórmula dice que es n menos 1. 10 menos 1. Si fueran 20 datos, 20 menos 1. Y así deberían de pulsar ahí. Si fueran 5 datos, 5 menos 1, 4, ¿verdad? No lo divide dentro de 5, no que 5 menos 1 es 4. Entonces, ¿por qué esta sumatoria dentro de 10? Porque es 11 menos 1, 10. Y ahí eso lo dividen y le sacan la raíz cuadrada a esa división. Y esa raíz cuadrada les debería quedar este valor de 2.38, que va a ser la E. ¿Hoy sí? ¿O todavía no? Sí, muchas gracias. Ok. Bueno, entonces ya encontré esta X barrita, que es el promedio, y la S, que era la desviación estándar. Entonces, con esos valores ya encontrados a partir de esta tabla, ¿verdad? Porque el problema no me lo da. Imagínense que si no me lo... Con una desviación de 28.45 y con una desviación de 2.38. No les hubiera dado esta tablita y no hacen todo este procedimiento que hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya da todo el problema, pero como no me lo dan, lo que solo me dan la tabla con los valores, yo puedo encontrar el promedio, que es esta X, y yo puedo encontrar la desviación estándar, que es la S, ¿verdad? Entonces,
A partir de eso, pues yo puedo encontrar mi T teórica, ¿verdad? O mi T de la fórmula. Con el valor que ya encontré de 28, con el valor que ya encontré de 238, con el mu, que es el valor que es el que se da por sentado al momento que le dan el ejemplo, el enunciado, que dice que la hipótesis es nula, ¿verdad? Sí, tiene 25 flores. Ese mu es dato del problema, que es el que tengo yo aquí. Aquí, ¿verdad? Este ya me lo dieron. Y ya me dan el n también, que es 11 parcelas, que es el 11 que yo tengo aquí. Entonces ustedes se dan cuenta, yo tengo este, ya encontré el otro, ya tengo el 28, y ya tengo el 25. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Sustituirlo en la fórmula, ¿verdad? En esto que está aquí. Ahí, x barrita menos mu dividido la desviación, que es s dividido raíz de n. Entonces, si yo sustituyo los valores, la x barrita 28.45 menos 25, que es esto que estoy haciendo aquí, me debe de dar 3.45. Chequeen, ¿verdad? Y 2.38 dividido raíz de 11. Me debe quedar 0.71, ¿verdad? Y 3.45 dentro de 0.7175 me da 4.8, que es este valor que operé aquí. Entonces, por favor, si tienen calculadora ahí, háganlo ahí para que lo verifiquemos. Entonces ya tenemos ese 4.8, ¿verdad? Pero ese 4.8 era el valor de prueba, ¿verdad? Si ustedes se recuerdan del ejemplo anterior, nosotros ese valor nos servía para compararlo con el valor de las tablas. Cuando nosotros buscábamos en las tablas, cuando eran mayores de 30 datos para la semana pasada, usábamos las tablas de Z, ¿verdad? Y ese valor de Z era el que nosotros usábamos aquí como límite o frontera o valor crítico, ¿verdad? Y si ese valor que nosotros encontrábamos, el que nosotros halláramos de prueba, que era este, era mayor o más a la derecha o más a la izquierda, y por consiguiente caía en el área roja o caía en el área blanca, nosotros podíamos sacar la conclusión de que si se acepta la hipótesis nula o se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. ¿Cuándo se va a aceptar la alternativa? Cuando nos queda en el área roja. Eso nunca se les olvide. Cuando nos queda en esta área, yo acepto alternativa. Y si no me queda en el área roja, y todos los valores que me quede, cualquiera, me queda en área blanca, en toda esa área, la hipótesis nula se acepta. Quiere decir que voy a aceptar los 25 flores que me estaban dando, ¿verdad? Esa es la primera hipótesis, ¿verdad? La nula, lo que se está dando por hecho, lo que se acepta como tal, ¿verdad? Y el investigador, con los datos que nos dan, pues lo que quiere es votar esa hipótesis, probarla que sí es falsa o corroborarla de que sí es verdadera. ¿Cómo vamos a dejarla como verdadera? Pues si el valor que nos queda dentro del área blanca. Entonces se acepta la HO, que la HO es la hipótesis nula. Y si nos queda en el área roja, se acepta la HA. Eso no se les tiene que olvidar para cualquier ejemplo, ya sea que lo calculemos con la fórmula de T o con la fórmula de Z, como hicimos la semana pasada. Entonces ya calculamos nuestro valor teórico, ¿verdad? Que es este. 4.8. ¿A todos les quedó 4.8? ¿Sí estamos bien ahí? Sí, Inge. Va. Entonces ahorita vamos a calcular nuestro límite o nuestra frontera, que es este. Disculpe, yo todavía lo estoy trabajando, perdone. Bueno. Trabajo la tabla. Ajá, entonces, ¿cómo yo busco la tabla T? Entonces, el valor que me dan, ese es este dato que a mí es dato del programa. Realice la prueba de hipótesis con un nivel de significancia del 1%. Esto quiere decir que mi alfa
0.01. Eso es lo que quiere decir esto que está aquí, ¿verdad? Puede ser que me digan del 5%, y yo mi alfa o ese nivel de significancia, yo le pongo 0.05. Entonces, ese valor yo lo voy a encontrar en la columna de la tabla de Z, que vamos a ver ahorita más adelante. Y esa GL que yo les había dicho eran los grados de libertad. Entonces, si ustedes se recuerdan, decía N-1. Entonces, grados de libertad, que era una G y una L, ¿verdad? Que vimos allá. Entonces, como yo tengo un dato de 11, yo voy a restar 11 menos 1 y mis grados de libertad van a ser 10. Entonces, yo voy a ubicar 10 en la tabla de la columna y en la fila, y en la columna voy a ubicar el punto 0.1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es la tabla de valores de Z. Está en el PDF que yo se los di al inicio, ¿verdad? En las clases anteriores. Ahí está el de Z, que es las primeras dos tablas. Para la izquierda negativo y para la derecha negativo. Les expliqué, ¿verdad? Que cuando era para la izquierda, pues se metía el valor de 0.01, 0.05, y cuando estábamos en la derecha era el complemento. Entonces, para que me diera el mismo valor solo que positivo, pues metía 0.95 o 0.99. Para este caso, pues no hay esa diferencia, ¿no? Que es la misma tabla, solo que lo que va a variar es que si es cola derecha, yo ese valor lo voy a tomar positivo, y si es cola izquierda, lo voy a poner negativo. Entonces, ¿cuántos datos de parcelas habíamos? Éramos 11, ¿verdad? Pero los grados de libertad que yo voy a usar va a ser 10. Entonces yo me voy a mover en esta fila, ¿verdad? En el 10, ¿verdad? En esa, no en el 11. Eso es lo que tienen que recordar. Ustedes van a, por ejemplo, si fueran 15 datos, ustedes le restan 15, le restan 1, y ustedes tienen que moverse en esta fila, en 14, ¿verdad? Si en dado caso usted fuera el ejemplo. Como el caso del ejemplo dice que son 11 parcelas, pues ustedes se ubican aquí, le restan 1 y ustedes se tienen que mover en esta fila acá abajo, en la de 11, ¿verdad? ¿Y qué valor de alfa? Pues aquí aparece, hay un alfa de 0.25, 0.20, 0.15, 0.10, 0.05, 0.25, 0.02 y 0.01. Esta es de la columna que me interesa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el problema lo dice que me están pidiendo una significancia del 1%. Y 1% quiere decir alfa 0.01. Entonces vengo yo en la tabla y yo voy a ubicar 0.01, ¿verdad? Aquí está. Si ustedes ven ahí, entonces voy a ubicar este valor, ¿eh? 0.01 y 10. ¿Por qué 10? Porque eran 11 datos y los grados de libertad es n-1. Entonces, 11 menos 1, 10. ¿Alguien tiene duda ahí de cómo se ubica ese valor crítico en la tabla? ¿O todos claros? Vamos a leerlos aquí. ¿O alguien se te perdió con la tabla? Dije una pregunta. ¿En qué se perdió? Perdón, se quedó sin audio. ¿Me escuchan? ¿Sí? Bueno, les voy a recalcar. La tabla de valores. Una duda, el nivel de significancia siempre va a caer entre los rangos de las columnas que está ahí en la tabla. Exactamente, correcto. Por ejemplo, si yo hubiera dicho, no les voy a poner otro que no hay ahí porque no existe ahí en la tabla, solo para esos valores se maneja, ¿verdad? Entonces, para ese caso están viendo el 1%, ¿verdad? Entonces, ustedes restan 1 menos 0.99 y es 0.01, ¿verdad? 0.01 en el ejercicio, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si me hubieran dicho un valor de significancia del 5%, ustedes tienen que buscar
0.05. Entonces, ya no es en el 0.01 de aquí, sino que es en el 0.05. Entonces, el valor lo ubican aquí. Y si fueran siempre 10 grados de libertad, ustedes se mueven aquí, pero ya no les queda el valor de 2.76, lo que les va a quedar este valor, ¿verdad? Pero esto de aquí arriba lo que va a depender en dónde lo van a buscar ustedes, ¿verdad? Entonces, depende de eso. Para este caso, el ejemplo decía que era 0.01. Entonces, yo ubico cabal aquí. Y esta GL que les digo se llama grados de libertad. Entonces, los datos que me den, y ese es el valor que yo voy a ubicar. Como eran 11 datos, yo voy a colocar en el anterior, porque 11 menos 1, 10. Y yo me voy a mover en esta fila, ¿verdad? Voy a parar en punto 5, no porque el dato que me dice el ejemplo no es punto 05, no que es 0.01. Entonces lo voy a ubicar aquí el dato, ¿verdad? Entonces, si yo le hago zoom ahí al dato, perdón, le hago zoom al dato este que está aquí, pues me queda que es 2.76, ¿verdad? Para ese valor. Y ese va a ser mi valor crítico, el 2.76, ¿verdad? Que es más fuerte aquí. Esta la coloco hoy. No sé ni por qué se rayó esto aquí. Bueno, entonces, no sé ni por qué. Bueno, permítanme. Bueno, no sé por qué se remarcó eso ahí. Entonces, ¿se recuerdan ustedes que el valor... Ah, ya sé cuál es. Vamos a la manita. Bueno, voy a ver, ahí está. Ahí está. Entonces, ¿se recuerdan el valor? 2.764. Ese valor de las tablas era el que yo usaba como mi valor frontera, ¿verdad? Ese valor. El primero que yo debía haber encontrado, ese de la tabla, ¿verdad? Y ese lo comparaba con el valor que a mí me quedaba. Entonces, 2.76 era el límite, y entonces yo digo, 4.8 está hacia la derecha, o es más grande que, o es más positivo que 2.76, o está a la izquierda. Pues obviamente está más a la derecha, ¿verdad? Porque después de 2.76 sigue 2.77, después sigue 2.95, voy a ponerles un ejemplo, después sigue 3, después sigue 4, y después sigue 4.5, y después sigue 4.8. Quiere decir que ese valor es más grande o más positivo que el valor frontera, que es este, ¿verdad? Este límite es el de la tabla, y es el que yo encontré con la tabla que yo les expliqué aquí, ¿verdad? Este 276. ¿Con qué datos? Con los niveles de significancia que dice que es 0.01 y con los grados de libertad que yo resté 11 valores menos 1, me queda 10. Y ese es el dato que yo ubico. Y ese valor que yo tengo es el que yo voy a tomar como frontera aquí, ¿verdad? Entonces, 2.76 yo lo pongo. Seguidamente vengo yo y ya con los datos calculo esto, ¿verdad? Y me da que es 4.8. Entonces yo comparo. Como 2.76 es mi límite, 4.8 tiene que estar más a la derecha del 2.76. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre está en el área roja, ¿verdad? Por que se acepta la alternativa y se rechaza la nula. Exactamente. Entonces, al caer en lo rojo, dijimos que se rechaza la nula y se acepta la alternativa. Si a mí, por ejemplo, este es mi límite frontera, aquí, ¿verdad? 2.76. Y a mí, en vez de quedarme 4.8 de respuesta, me hubiera quedado, por ejemplo, 2, exacto. 2.76 es más grande que 2. Quiere decir que 2 está hacia la izquierda de 2.76, ¿verdad? Porque 2 es más pequeño
quedó 76. Entonces está hacia el lado blanco, ¿verdad? Hacia esta área blanca. Entonces quiere decir que si a mí me hubiera quedado 2 en vez de 4.8, me cae mi resultado aquí. Entonces se acepta la hipótesis nula. ¿Y cuál es la hipótesis nula? Que era 25 flores, ¿verdad? Que estábamos al inicio en el ejemplo, ¿verdad? Pero con este resultado que nosotros evaluamos, nos da 4.8, que es más a la derecha que 2.76, pues yo voy a decir que esa hipótesis nula que nos habían dado, o ese dato o afirmación de 25, es falso, ¿verdad? Porque esta franjita roja pues nos lo está demostrando, ¿verdad? Al votar esa hipótesis. Quiere decir que pues se va más o menos no más o menos, lo que se va a aceptar que realmente son mayores de 25, ¿verdad? Las flores que produce cada parcela, y por lo regular es más de 28.45, ¿verdad? O 28.45 como dato, ¿verdad? Entonces quiere decir que no es los 25 que teníamos al inicio, sino que va a ser un dato mayor que 25, ¿verdad? Entonces esto es lo que quiere decir esto. Entonces se concluye que cabal, ¿verdad? Lo que decíamos, que como no cayó en el área blanca, pues yo rechazo la nula, la H, ¿no? Y concluimos con un nivel de probabilidad de significancia del 0.01, que la nueva variedad que nosotros vimos produce más flores que la otra. O sea que la nueva variedad produce más de 25, que era la original que nosotros teníamos, ¿verdad? Entonces esa es la comparación que ustedes tienen que hacer con los dos valores, ¿verdad? Con el que encuentran en la tabla, que es este. ¿Cómo lo encuentran? En la tabla de T. ¿Por qué en la de T? Porque a mí solo me dieron 11 datos. Quiere decir que 11 es menor que 30, ¿verdad? Que es el que ocupamos. Si a mí en vez de darme 11 datos me hubieran dado 35, pues yo ya no hubiera ocupado esta tabla T que les enseñé aquí. Yo no hubiera ocupado esta, no que hubiera ocupado la de Z. ¿Por qué la de Z? Porque sobran más de 30 datos los que me están dando el problema. Pero cuando son menos de 30, pues yo ocupo esta tabla de T, ¿verdad? Y es la que ustedes vieron aquí. ¿Cómo se encuentra el resultado? Ubicando el nivel de significancia, que es 0.1, que es el dato del problema, 1%, y los grados de libertad, 10. ¿Por qué 10? Porque la fórmula dice que es -1 grados de libertad. Entonces, como eran 11 datos, -1, 10. Así obtengo yo el 2.764, ¿verdad? Y el análisis es la comparación de los dos valores, ¿verdad? Entonces, no sé si estamos bien ahí. Si no, miramos el otro ejemplo que es... Ajá. Disculpe, entonces, en sí el ejercicio o el resultado final del ejercicio, su valor está en que yo sepa explicar este 4.8 mayor que 2.764. Eso dijo, ¿verdad? Sí, es correcto, que cuando ustedes lo que tienen que hacer es encontrar el valor límite o el valor crítico, ¿verdad? Los valores críticos ustedes lo van a encontrar de la gráfica en las tablas. Y el valor teórico va a ser con las fórmulas. Entonces, como el valor de las tablas me dio que era 2.76, esa es mi límite, mi frontera, ¿verdad? Como el valor que yo encontré teórico es 4.8 y por consiguiente es mayor que 2.76, queda dentro del área sombreadita que está en roja, ¿verdad? Entonces, cuando les quede el valor comparativo en esa área roja, ustedes votan la hipótesis nula y aceptan la alternativa, que por lo regular es lo que les está dando. Así como les hacía el ejemplo de las hamburguesas la semana pasada. La hipótesis nula quiere decir que, por ejemplo, que McDonald's hace 25 hamburguesas en una hora. Eso puede ser su hipótesis nula. Entonces, en base a un estudio, y tenemos este cuadro con resultados, se hizo un muestreo y se obtuvo que en un restaurante de tal lugar hacen 26 hamburguesas, en otro hacen 32, entonces lo que necesitan probar es que si realmente se prueba que sí se hacen 25 hamburguesas, o con los valores que nosotros, o el nuevo estudio que nosotros tenemos, pues vamos a votar esa hipótesis que teníamos como por dada o por hecho, con la hipótesis alternativa. Entonces, si queda dentro del área
sombreada, les digo, normalmente nosotros vamos a votar lo que nos daban por hecho, que es la hipótesis nula, y vamos a aceptar la alternativa, la otra opción que nos estaban dando, ¿verdad? Si a mí no me queda dentro del área roja, yo acepto la primera opción, que es mi hipótesis nula, o sea, yo acepto la de los 25. Y por eso les digo yo que si aquí me hubiera quedado un valor en vez de 4.8, me hubiera quedado un valor de 1.5, por ejemplo. 1.5 es menor que 2.64, quiere decir que está para este lado, ¿verdad? Disculpe, ingeniero, Porque, es todo lo contrario que vimos hace 8 y hace 15, ¿verdad? ¿Algo así? No. Es Lo que queda en el área, lo que es igual, lo que queda en el área en blanco siempre va a ser la hipótesis nula, y lo que queda en el área marcadita va a ser la hipótesis alternativa. Eso es igual para la tabla. Lo único que varía es que en la otra usamos la tabla de Z porque eran más de 30 datos, y en esta, pues como son menos de 30, para este caso 11, tenemos que usar las otras tablas, que es la de T, que es la que yo les mencioné. Pero el análisis para las dos tablas, si la Z o la T, es la misma. Nosotros encontramos el valor crítico, ya sea en la tabla de Z o en la de T, y esa es nuestra límite o nuestra frontera, ¿verdad? De ahí nosotros tenemos que ver con la fórmula si nos queda hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿verdad? Y si nos queda hacia la derecha, pues en este caso, como es cola derecha, o sea que era mayor, ¿verdad? Lo que les decía, entonces queda para ese lado la colita, ¿verdad? Si nosotros nos queda cola izquierda, quiere decir que el área sombreadita nos hubiera quedado aquí, por ejemplo, que es el que vamos a hacer ahorita, del otro ejemplo, pues varía el análisis, ¿verdad? Pero es exactamente lo mismo. Si ustedes tienen esta área sombreada, ya sea para la derecha o para la izquierda, lo que ustedes encuentran aquí en sombreado, esto va a ser mi hipótesis alternativa, y lo que les quede en el área blanca, ahí, en blanco, eso va a ser mi hipótesis nula. Okay. Eso es exactamente igual. Ajá. Bueno, entonces vamos a pasar al siguiente y último ejercicio. Lo vamos a adelantar porque esto se le sospecha aquí. Entonces dice, este es el ejemplo 2 que vamos a ver. Entonces dice, un investigador afirma que una variedad de girasol, vamos a hacerle zoom aquí mucho, aquí, un investigador afirma que una variedad de girasol presenta un contenido, vamos a ver aquí, aproximado de aceite del 5%. Para la aseveración se analizaron 15 muestras de semillas, las cuales presentaron un contenido promedio de 4.6%, con una varianza. ¿Se recuerdan aquí? Estas palabras vamos a decir por qué. Con una varianza del 0.64. Entonces dice, revise, le aprueba de distancia del 1%. Se dan cuenta que es igual al ejemplo anterior, que vamos a usar la tabla de T. ¿Por qué? Porque se muestra. Quiere decir que mi N va a ser 15 muestras de semilla, ¿verdad? Y lo que me están dando dice que no de aceite es el 5%. Ese dato que me dan hacia el inicio es como la afirmación, ¿verdad? O es mi letra MU. Para verificar esta aseveración, dice, se analizaron 15 muestras, las cuales tienen un promedio de 4.6. Con eso lo pueden ver, se van a dar cuenta de que por ejemplo, aquí, para el otro lado de la cola. ¿Por qué va a quedar para el otro lado de la cola? Porque la fórmula dice que como este dato es, al restárselo a este va a quedar negativo, lo que yo les decía, ¿verdad? Negativo. A diferencia del otro que teníamos aquí, este dato era mayor que el dato que teníamos, ¿verdad? De 25. Entonces, al restarlo, 28 menos 25, me queda positivo. Entonces, yo sé positivo. Pero de todos modos, me lo decía aquí en el problema, que decía que es mayor. Yo sabía antes de hacer la resta, sin encontrar los datos. En el siguiente ejercicio que estamos viendo, me dice que los datos, dice que el dato del
del promedio o la media, ¿verdad? Y dice que la media o el promedio es 4.6. Entonces, al yo restar 4.0, me va a quedar un valor negativo. Entonces, quiere decir que mi gráfica, mi colita no va a quedar para este lado, sino que va a quedar para el lado izquierdo, para este lado, ¿verdad? Eso es lo que significa la representación, interpretación de la cual les dije yo para la semana pasada con la tabla de Z, es exactamente para qué lado se va a comportar la gráfica. Entonces, lo que tenemos que hacer es que tener que realizar una prueba, bueno, establecer la hipótesis nula y alternativa, dice, la prueba de hipótesis puede ser 0.01, ¿verdad? Porque es del 1%, pues 0.01, igual que la otra ejemplo que vimos, y llegar a la conclusión, ¿verdad? ¿Cómo? Encontrando nuestros valores en la tabla y encontrando nuestro valor con la fórmula. Ir la grafiquita y ver en qué lado cae, si cae dentro de la nula. Eso es lo que se tiene que lograr. Entonces, nosotros la hipótesis a probar, o sea, la nula quiere decir que 4 puntos es mayor que 5, ¿verdad? Si ese fuera el resultado. Y la alternativa quiere decir que si nos queda del frontera o izquierda dentro del área sombreada, que 4.6 menor que 5, quiere decir que si queda dentro del área sombreada, pues se aprueba la hipótesis. Entonces lo que tenemos que hacer es sacar los datos, ¿verdad? Me dicen que el mu, el promedio de la variedad de girasol, presenta un contenido aproximado de aceite del 5%. Al decir aproximado es como promedio, ¿verdad? Más o menos el promedio, pues nosotros tenemos que es el 5, ¿verdad? No lo trabajamos con porcentaje ni nada, ¿verdad? No que es el 5, pues lo tomo con número, como que fueran números enteros, ¿verdad? Después me dicen promedio de aceite de 4.6. Pues yo ya tengo el dato que es promedio 4. ¿Cuántos datos se analizaron? N me dice que se analizaron 15 muestras. Entonces, esa es mi, ¿verdad? Ahora, mi varianza, me están dando ahí, que es de 0.64. Pero la fórmula no me sirve. ¿Se recuerdan? La varianza y la desviación estándar. ¿Ustedes se recuerdan del examen anterior? Hacíamos el cuadrito, la tablita, como hicimos. Y nosotros para encontrar la desviación estándar es sacarle raíz cuadrada a la varianza. Entonces es estándar, ¿no? Que me dicen de varianza. El truco ahí en el ejemplo, en AMPA, si lo quieren ustedes ver así, es esa palabrita, varianza. Entonces, de primas a primeras yo puedo agarrar que ese es 0.74. Pero esa es la desviación estándar. Pero a mí me están dando la varianza. Es decir, para encontrar la desviación estándar, esto es sacarle raíz cuadrada a la, ¿verdad? Esa es la fórmula, esa es la forma de yo encontrar la desviación estándar. La raíz cuadrada de la base aquí. En el ejemplo anterior, voy a chiquitar esto. Pero, ¿se dan cuenta? En esto que está aquí, esto es la desviación estándar, ¿verdad? Pero ustedes se dan cuenta que le sacan raíz cuadrada. Si yo no le sacara la raíz cuadrada, no estoy encontrando la desviación, sino que estoy encontrando la varianza. Entonces, la desviación va a ser por eso se le saca raíz cuadrada. Entonces, como la fórmula me pide que es la letra desviación, no la letra sigma de la varianza, que es en el caso que me están dando aquí. Entonces, el valor que yo voy a poner en vez de F no es 0.64, no es la raíz cuadrada de
.64. Y así nos evitamos hacer el cuadro, ¿verdad, Inge? Es que, en el cuadro no se los, ahí les están dando, ya los ejercicios, no les daban, no que solo les daban la cantidad de parcelas y no les daban cuánto era el promedio, aquí ya se los dan. El promedio les dicen que es 4.6, el aceite 4.6, allá no decía, solo les daban que se visitaron 11 parcelas y que cada parcela arrojó X cantidad de plantas. Con esa tabla ustedes pueden encontrar o podían encontrar la X y la S, ¿verdad? Que es el promedio, la desviación estándar. Esta S y esta está aquí. Con el cuadro que les dieron en el ejercicio. Pero en están dando ese cuadro, no que solo les están diciendo los datos tales cuales, ¿verdad? Entonces ya les dan la MU 8.6, pero la trampa, como les digo, si lo quieren ver como trampa, porque ese es el problema, no me lo inventé yo, no, que están en los libros, tienen más de algún grado de dificultad escondido ahí, ¿verdad? Y el secreto de eso es esto, ¿verdad? Que si ustedes no se recuerdan, a la raíz para sacar la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza, que eso fue lo que vimos en el primer módulo. Van a tener de agarrar S.8, ustedes van a cometer el error de poner S 0.64, ¿verdad? ¿Por qué? Porque me están diciendo varianza. Si ustedes que la fórmula, aquí está, la S, igual que la fórmula que vimos allá, y la S es desviación estándar, pero a mí me están dando varianza. Entonces, si quieren, me dan un dato que dice que es una varianza de tal, yo le tengo que sacar raíz cuadrada. Entonces, si ustedes le sacan raíz cuadrada a 4, ¿cuánto les da? Les debería dar 0.8. Exactamente. Entonces, este es el valor que ustedes tienen que ocupar, ese 0.8. Si dicen promedio de aceite con una desviación estándar de 0.8, yo no tengo que sacarle raíz cuadrada ahí, desviación estándar. Y la fórmula que usa, desviación estándar, ¿verdad? Entonces ya no tengo yo que sacar nada. O me hubieran dicho con una 0.64, pues la S, la desviación estándar, y yo ya me lo dieron, 0.64. Pero el valor que no me están dando ahí no es de desviación. Entonces nunca se les olvide esto. Cuando ustedes les dan varianza y ustedes necesitan usar la desviación estándar, el valor de la varianza, para el caso, 0.64, le da por raíz cuadrada. Ese 0.8, ¿sí? Aquí en los datos, ¿verdad? Por eso que de repente ustedes si revisan el ejemplo y ese 0.8, ¿dónde lo sacó? No lo dieron, ¿verdad? Es que porque ustedes se dan cuenta que la fórmula es una simple diferencia de las, y abajo es una división entre la varianza y la raíz cuadrada del número de datos. Esa es la fórmula. 4 datitos. Y es una forma sencilla, ¿verdad? Si ejercicios fueran que se los dieran tal cual los datos, pues así como que ya todos fuéramos estadistas, ¿no? Estadísticos y ¿no? Entonces a veces los libros, cada ejercicio que van poniendo, algunos le van metiendo grado de dificultad, meter los valores a la fórmula, porque la fórmula son 4 datos que tenemos que meter. Lo que ellos evalúan es el concepto, por ejemplo, que no es la varianza la que se ocupa, sino que es la desviación. O les dan como el ejemplo anterior, les voy a poner una tabla de valores, el promedio y cómo encontrar la desviación estándar. Entonces, obviamente, pues, se puede sacar, ¿verdad? Se puede obtener, pero si ya no, si no, pues hay que sacarlo. En este caso, pues la trampa o el secreto es la palabra varianza, ¿verdad?
Entonces, cuando ustedes les digan trabajando con una fórmula que la que nos usa es desviación estándar, es la S, ¿verdad? La varianza la usan los libros con la S al cuadrado o con esta así al cuadrado, ¿verdad? Entonces, para eliminar ese cuadrado, pues yo le saco raíz cuadrada. Entonces, esto es varianza y la S sin el cuadrado es desviación estándar, ¿verdad? Por eso le saco raíz cuadrada. Entonces, ese es el truco, ¿sí? Ese tipo de ejercicios. Y saben que la fórmula se usa de desviación estándar, pero el ejercicio dice tal cual, como dice el 4, ustedes le sacan raíz cuadrada. Por ejemplo, dice con una varianza de 4, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes de 4, 2, ¿verdad? Entonces yo en vez de poner 4, voy a poner 2, porque es la S la que estoy buscando. Esa es la única complicación, les dijimos, ¿verdad? Entonces, la fórmula básicamente, entonces, es exactamente la misma. Si ustedes se recuerdan, ahorita bueno, voy a buscar cómo buscarlo. Entonces, normalmente lo primero que hacemos es buscar nuestro límite, nuestro valor crítico, ¿verdad? Primero, yo les recomiendo que busquemos el valor en la tabla, nuestro valor crítico. En el ejemplo anterior, porque estaba la tabla ahí de valores y querer recordarlo del primer parcial, haciendo primero el encontrar el valor de la fórmula. Pero lo primordial es buscar primero en la de Z o en la de T. Díganme ustedes. En la de Z están dando estos datos. ¿En la de T? En la de T porque son 15, ¿verdad? Y para yo poder usar la de Z tiene que ser mayor de 30, ¿verdad? Entonces yo ya sé con ese dato que es 15. Entonces, ¿para qué alfa? Para 0.01. Igual que lo anterior, ¿por qué por ciento? Si me dijera, por ejemplo, aquí el 5%, yo tendría que usar, en vez de 0.1, 0.0, eso es 0.05. Como me están dando 0.1, me están dando 1%, yo busco ese alfa 0.01, ¿verdad? 0.1. Y los grados de libertad, habíamos dicho que era GL, grados de libertad, era el número de edad. N-1 sería 14. 14. Entonces vengo yo voy a buscar en la tabla. Para alfa, lo voy a buscar. Y para grados de libertad, 14, ¿verdad? En la columna, ¿verdad? 0.01. Ahí estoy. Busco los grados de libertad. Me posiciono en el número de datos que tengo, 15, y le resto 1. Y sobre esa línea hasta llegar hasta la columna del punto 14. Y esa cruce, ¿verdad? Del punto 1, 14 de grados de libertad, es el valor que yo voy a usar, que es 2.62. Y ese es el valor frontera. Ese es el valor frontera, exacto. Entonces en mi grafiquita yo voy a poner como ese es el valor frontera. Pero, se recuerdan que en este hay como las tablas de Z, negativos y positivos. Entonces, el valor que yo voy a usar va a depender del signo que... Entonces, si la gráfica está para este lado, el valor frontera, por ejemplo, y la media es signo negativo, ¿se recuerdan? Y cuando queda para este lado es positivo. Entonces, como vimos el signo negativo, yo voy a ubicar para este lado el valor frontera. Entonces, este 2.64 está para acá, pero con signo negativo. ¿Por qué? Para la izquierda va a ser negativo y el centro para la derecha va a ser positivo. A diferencia de las tablas Z, sí ya existen dos tablas, ¿verdad? Una tabla era positiva, en este no. Lo único que yo le voy a encontrar el valor positivo o negativo va a ser por la ubicación de la gráfica, ¿verdad? Pero el valor numérico es 62. Entonces, si ya vimos que es 2.62, pues, ahorita voy a regresar eso.
Vimos que es 2.63, que es 2.62. ¿Por qué negativo? Ahorita lo vamos a ver por qué negativo. Disculpe, Inge. Perdone. Solo regrese un poquito al poquito que tenía todo ahí los... Ay, pero ya no tiene las manchitas. Es que me estaba guiando. Pero bueno, ok, gracias. O sea, para ubicar se lo voy a repetir. Para ubicar el valor, es agarran ustedes el grado de significancia. 0.01, no me deja marcar. Ahí está, 0.01, y me voy aquí en esta columna. Ajá. Y como los datos que me dieron originalmente eran 15, pero estos grados de libertad se llaman, para encontrar en esa fila los grados de libertad, yo le resto 1 a la cantidad de datos que tengo. Yo me ubico en 14. Ajá. Y me muevo en 14. Y en DP de 14 con 0.1, yo encuentro ese 2.124 que ustedes ven ahí, ¿ven? Ese que está ahí, marcado en el cuadrito y con amarillo. Entonces, ustedes lo miran ahí negativo o positivo. Tiene signo positivo. Pero nosotros lo vamos a ocupar como negativo por la posición, ubicando en la gráfica de acuerdo al problema. Entonces, aquí como en la tabla de Z, las que vimos la semana pasada, ustedes se recuerdan que habían dos tablas. Una que era con valores negativos. Para la T no existen negativos y positivos, sino que es una sola tabla. Lo que define el signo es nosotros saber si es eso es lo que vamos a ver ahorita, que les digo. Ok, gracias. Entonces, ya ubicando el 2.624, entonces ustedes se dan cuenta que el valor límite es 2.624. Pero se dan cuenta que es negativo. ¿Por qué va a ser negativo? Por la forma que yo ubique la gráfica. Entonces habíamos dicho que si ustedes tener, si este valor, al restar este valor menos este, aquí arriba, les quedaba negativa, la gráfica se iba a comportar para este lado. Si por ejemplo en este, en vez del 4.6 no estuviera ahí, no que estuviera 5 menos 4.6, 5 menos 4.6 me da un resultado positivo. Entonces no hubiera sido para el lado izquierdo negativo, para el lado derecho. Entonces el valor que yo hubiera usado del 2.624 no hubiera sido negativo, no que hubiera, por eso es que está negativo. ¿Por qué? Porque en el valores que me dan como datos del problema, el promedio, vamos a ver, el promedio es 4.6. Este es el dato del problema, ¿verdad? Que estaba aquí, pues recuerden, se lo voy a regresar. El promedio de aceite, que el promedio va a ser X con la barrita, y el mu, o la media de afirmando, ¿verdad? Que es el 5. Entonces, al restar esos dos, la barrita menos el mu me va a quedar negativo. ¿Por qué? Porque 4.6 menos 5 me queda 0.4, menos 0.4. Ese negativo en mi gráfica es para el lado izquierdo, ¿verdad? Y yo voy a colocar el valor frontera, 2 o 2.624, ¿qué era? Exactamente, por poner todos los decimales, 2.624. En la tabla ustedes no se recuerdan que era activo, pero nosotros se lo ponemos negativo porque del centro de la tabla, todo lo que está para acá, es positivo, y del centro para la izquierda, a diferencia de la tabla de Z, sí podemos tener valores negativos, ¿verdad? En la de T nosotros solo lo vamos a poner por el signo. Entonces, encontramos todo claro ahí por qué es negativo. Bueno, todo claro primero en encontrar el 2.62, ¿verdad? O el 2.624. El encontrarlo en la tabla es nuestro límite. Eso ya lo vimos. ¿Cómo lo encontramos? Con el 0.01 del alfa y con los grados de la libertad, que eran 14. Me da 2.624. Positivo, pero lo voy a ubicar negativo. ¿Por qué? Porque al hacer la diferencia entre el promedio y la media, el signo me queda menos 0.4, entonces es negativo. Yo
sé que se va a inclinar para la cola izquierda. Entonces es negativo. Entonces el valor frontera es menos 2.624. Entonces, ¿cómo encuentro el valor calculado? Es con la fórmula que vamos a ver ahorita, cabal, ¿verdad? Que ya teníamos, que es esto. La fórmula esta, ¿verdad? ¿Ustedes se recuerdan? Es esa. Entonces, me decían que el promedio era 4.6. La media que me daban como afirmación de la hipótesis decía que era 5. La desviación estándar me quedó que es de 0.8, la S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le saqué raíz cuadrada a la varianza, que era 0.64, si se recuerdan. Entonces, como no me dieron la S, sino que la varianza, al dato que me dieron, 0.64, le saqué raíz cuadrada y me quedó este 0.8. Y el 15 es la cantidad de datos totales que yo tengo. Entonces, si ustedes restan 4.6 menos 5, ¿verdad? Menos 0.4. Y si ustedes dividen 0.8 dividido raíz de 15, les debe de dar 0.2065. Y ustedes dividen menos 0.4 dentro de 20.65, les debe quedar ese menos 1.936. Revisen si ese menos 1.936 da al hacer esa operación. Y me dicen si les chequea eso. Sí, da eso. A todos les da, sí da, va, menos 1.93. Entonces, yo creo que hoy va a ser el primer ejercicio, ¿verdad? Que creo que nos queda, que vamos a aceptar por primera vez la hipótesis nula. Entonces, teníamos, de la tabla, era 2.624 o 2.62. ¿Por qué negativo? Porque sabemos que va a ser hacia la izquierda por la diferencia de estas dos, les dije, ¿verdad? Negativo, ¿verdad? Pero el valor calculado que yo encontré fue 0.93. Entonces, menos 1.93 es mayor o menor que menos 2.62. Pues obviamente menos 2.62 es más negativo 1.93. Si aquí me hubiera quedado en vez de menos 1.93, me hubiera quedado, por ejemplo, menos 3, por ejemplo, me queda en el área sombreada, ¿verdad? Entonces, por consiguiente, yo hubiera sido acepto la alternativa. Pero, en este caso, como dijimos, que va a ser negativo la cola que vamos a ocupar, valor frontera, que es con la tabla, que era 2.624 positivo, pero le voy a colocar el signo negativo de esto, aquí. Pero de menos 1.93 no está a la izquierda, sino que está hacia la derecha, y me queda aquí, que cae en el área blanca, no en el área roja. Entonces, dije que todo lo que cae en el área blanca es la hipótesis nula. Y todo lo que cae en el área roja es alternativa. ¿En dónde quedó? Blanco. En el blanco. ¿Rojo o blanco? No, en el blanco queda, porque menos es más grande que menos 2.62. Si ustedes tienen menos 1 y menos 2, ¿cuál es más negativo? Pues menos positivo, menos 1, ¿verdad? Se pudiera decir si lo quieren ver así. ¿O cuál es está más cercano al centro, ¿verdad? Entonces, menos 1. Entonces, ser positivo, ¿verdad? Exacto, está más cercano a un valor positivo, exacto. Y si está haciendo muy grande el número negativo, se está haciendo mucho, menos 2, menos 3, menos 4, menos 10, menos 100, menos 1000, es un número muy negativo. Entonces, menos 10 y menos 1 quiere decir que menos, ya después que empieza con 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Entonces, es menos negativo que menos 10, por ejemplo. Entonces, quiere decir que está hacia la de 10, no hacia la izquierda, ¿verdad? Que fuera menos 11, quiere decir que sí es más negativo que menos 10. Pero como
está hacia la derecha, quiere decir que menos 10. Para este caso es, como está a la derecha de menos 2.62, el menos 1.93 quiere decir que es menos 2.62. Entonces, por lo regular, por lo que vemos en la gráfica, cae en el área blanca. Automáticamente, ustedes recuerden, si me cae, yo voy a aceptar la hipótesis nula. Entonces, por eso dice aquí, por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula, que yo rechacé la alternativa, ¿verdad? Y que cayó, como quien dice, lo que es la hipótesis nula, tenía razón la hipótesis nula. Entonces, lo que con los datos nuevos, en querer refutar o votar la hipótesis nula, pues en este ejemplo no lo votaron, ¿verdad? Se mantuvo la hipótesis original o la afirmación original, si lo quieren ver usted. Así. Entonces dice, no se rechaza la hipótesis nula y se puede concluir, punto 01, que las variedades de girasol presentan 5% de aceite, que presentaba el 5% de aceite. Eso es lo que me decían al inicio como afirmación. No 4-6. Como quien dice, sí lo afirmamos, ¿verdad? Y correcto, corroboramos. Ya no hay otro que refutar más. Exacto, se comprobó lo que nos estaban dando como afirmación. Entonces, lo que siempre les pongo el ejemplo del McDonald's. Hubieran dicho que 125 hamburguesas en 1 hora hace McDonald's Puerto Barrios. Si al caer ese dato en el área blanca de la gráfica, tenían razón, es cierto, los de Barrios venden 25 hamburguesas por hora, pero si no me cae en el área blanca, no, que me cae en el área roja, afirmación de que Barrios hace 25 hamburguesas en 1 hora y acepto el dato que me dé con la otra hipótesis, ¿verdad? No es complicado a veces entenderlo, no, que los términos son como que nuevos, la H0, HA, hipótesis alternativa, ¿verdad? Y tal vez las letritas estas que no estamos acostumbrados, ¿verdad? Así como que es la T, cómo se encuentra la T o cómo se encuentra la X o la S, pues ustedes sabiendo qué es cada una y sabiendo interpretar la gráfica, que todo lo que está en la HO y todo lo que está en rojo es anular la HO y aceptar la HA, con ustedes, o cualquier ejercicio que les pongan, ¿verdad? Entonces, hasta aquí el día de hoy, no sé si tienen alguna del tema. Entonces, ya son las 6:15, voy a tomarle foto a los asistentes. Bueno, no sé si tienen dudas ahorita, pues es cuando terminen sus todavía. Terminemos. Yo por el momento no hay. Por el momento no. Ok, es que lo escuché entrecortado. Estamos bien. Bueno, entonces van a revisar ustedes su tarea para el otro viernes. ¿Qué van a hacer? Ahí están en las actividades, revisan. Es la tarea de 3 puntos netos en grupo. Ahorita lo van a trabajar en grupos. Si hay grupos de 3, de 4, de 5, no sé de cuántos son. Entonces la van a trabajar por grupo. ¿Qué es lo que va a haber? Un ejemplo de cualquiera de los dos o diferente. No necesariamente tienen que poner los mismos datos. Pueden buscar en algún libro o en YouTube algún otro ejemplo y lo transcriben, lo ven y lo transcriben, o pueden buscar más videos. Y van a hacer un ejemplo de donde nosotros tengamos que usar las tablas T de estudio, menos de 20, o para lo que estamos viendo ahorita como ejemplos. Entonces van a hacer uno ustedes, o de que sea de curva del lado izquierdo, así como puede ser como el anterior, del lado derecho, cualquiera de los dos. Entonces van a hacer, pero van a hacerlo en forma de video, ya sea que ustedes o lo hagan en forma de presentación y lo graben, o en un pizarrón
pizarrón, pongan o en una hoja, pongan el celular y grabando la hoja y ustedes resolviendo y diciendo cómo lo van resolviendo. Entonces van a hacer un video en grupo, ¿verdad? Puede ser que cualquiera del grupo lo exponga y lo hable, que sea más pilas, el que la nota pues la va a obtener todo el grupo. Entonces, y lo van a subir a la plataforma. Pueden subir el link, no el video, no sé, en YouTube, o cómo subir un video en YouTube, pues me mandan el enlace, ¿verdad? Para que no subamos el video cargado. Yo les voy a mandar de un grupo de los muchachos de la mañana, pues, cómo los presentan, ¿verdad? Hay un muchacho, pues, por ejemplo, que en pizarrón exponen en forma de diapositiva. Entonces, ese va a ser como que el grado de dificultad de repente, ¿verdad? De explicarlo en sí. Realmente se explica en menos, ¿verdad? Ya entendiendo el concepto, así como yo lo tengo aquí. O lo pueden hacer como y grabarse, ¿verdad? También como que ustedes estuvieran en Google Meet o en Classroom o en Zoom y se mira así como que la cámara y lo están explicando así como se lo estoy explicando en 5 a 10 minutos, ¿verdad? Entonces ese link que ustedes copien ya después de haber grabado en el apartado ahí y yo al darle clic pues voy a ver el video, ¿verdad? Entonces yo sé que nosotros somos el grupo número tal y vamos a hacer un ejercicio tal y lo resuelven, ¿verdad? Buscamos en la tabla T y tenemos estos valores y ya sacamos la conclusión de que se acepta o se rechaza la hipótesis. Eso es punto C. Ok, disculpe, solo una última. Disculpe. Okay, le entendí que podemos buscar un ejercicio, ese mismo lo resolvemos, ¿verdad? No el mismo que yo les expliqué, lo que pueden buscar otro. Otro ejercicio que podamos resolverlo. Exacto, ustedes ya lo van a encontrar resuelto, no se lo van a inventar ustedes ni lo van a resolver ustedes, no que ustedes en el libro o en algún documento de internet o en algún video de internet, ustedes lo miran y miran cómo lo resuelven en 5 o 6 minutos. Solo un ejercicio, ¿verdad? Ok, gracias. Perdón, ¿me habló alguien más? Solo uno, ¿verdad? Que sea para cola derecha, lado derecho, para el lado izquierdo. Entonces, este ejercicio, pues, en grupo ustedes lo van a ver si lo hacen en la pizarra resolviéndolo, o si lo hacen en una presentación así como que fuera Zoom o Meet o Blackboard, ¿verdad? O las diapositivas, y yo los escucho a ustedes explicándolo, ¿verdad? Por lo menos a uno de ustedes, ¿verdad? Porque ahí voy a ver a más de alguno, porque como no nos conocemos, pero aunque sea así, nos vamos a ir conociendo vía virtual. Les voy a mandar un link de otros grupos, de otro curso. He hecho los videos para que se den una idea, y ustedes lo hacen así, tal vez no así, tan así como hago ellos, pero pueden tomarse una idea. Es viernes a medianoche de la otra semana. Entonces tienen desde hoy hasta la otra semana para hacerlo, ¿verdad? Y vale 3. Esmérense ahí, son 3 puntos netos, ¿verdad? Tarea para ir sumando a su zona. Ustedes pongan a uno, pues, haga o no haga algo, ¿verdad? Porque puede ser que si de repente les van a poner trabajo a todos y alguno no va a cumplir, ustedes van a decir, por aquel no hizo nada y nos sacamos 100 y ese ganó sus 100 sin hacer nada. O de repente ustedes dicen, como él no hizo nada, que el trabajo y tal vez no va a entender el tema y va a estar hablando cosas que no son. Y en vez de sacar 100, va a sacar 50 o 40 porque yo no le entendí nada. Y ese que explicó perjudicó a los que sí hicieron, como quien dice, el trabajo completo. Entonces ustedes tienen que buscar a ver quién va a ser su expositor, ¿verdad? Entonces yo vengo y los voy a ver los videos ahí después, ¿verdad? Y en base a lo que esté mejor y mejor explicado, pues se voy a poner la nota. ¿Sí? Muy bien, gracias, ingeniero. Licenciado, Gracias. tengo una pregunta. ¿Me puede sacar de mi grupo en la plataforma? Es que estoy en el grupo y no tengo.
¿En qué grupo estás? Jackie, estoy en el 4, creo yo, y estoy solo. Y quería saber si me puedes sacar de ese y meterme en otro. Jacqueline Alejandra me preguntó si me podía unir. Yo te voy a ahorita, y como es de autoinscribirse, al ya sacarte, te puedes ingresar a otro. Pero ingresen, obviamente pidiendo permiso a los compañeros, ¿verdad? Porque te vas a meter y calladito, como me pasó con un compañero que, mira, a mí no tengo ni el teléfono de los compañeros, pero me metí en el grupo 2, ¿no? Y él sacó 100, pero sin hacer nada, ahora no se comunicó con los compañeros. Por eso los grupos eran, entonces, obviamente, te voy a sacar de ahí e ingresar a un grupo donde ya hayas platicado con las demás personas para que te acepten ahí, ¿verdad? Y trabajen juntos. Muchas gracias. El grupo 4 era, ¿verdad? Sí, creo que sí. Pero hay un límite de grupo, ¿verdad? Había límite de grupo, creo que eran de 5 personas, si no mal recuerdo, o de 6, no recuerdo. Eso es lo que tienen que ver. Ajá. De 5 es el grupo hoy, de 5. Ah, de 5, sí. Si el grupo ya tiene 5, no te vas a poder meter en ese grupo. Tienes que buscar uno de que haya 4 o 3. Eso sí. Ajá, si ya está lleno el grupo, ya no aparece en la plataforma para que te inscribas. Solo aparecen los que supuestamente están disponibles. Buscar dónde sí te aceptan todavía y sabes para que no trabajes solo, ¿no? Entonces, entonces dejamos aquí para la otra un par de links de cómo me entregaron unos muchachos la tarea, ¿verdad? Entonces, para que se den una idea. Entonces, no habiendo más, dejamos ahí. No hay más dudas, pues nos dejamos ahí, nos seguimos viendo. Primero Dios, si no le permite la otra semana. 95% más. Nos tienen con salud. Bueno, entonces platicamos y nos seguimos viendo el próximo sábado. Primero Dios, tengan buen fin de semana. Adiós, fin de semana. Adiós. Adiós. Adiós.